Bienvenidos a esta nueva oportunidad en Escopeo Digital, otra oportunidad que nos da este canal de ofrecer información actualizada en voz de sus actores. Maestra, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Maestra Delia González Cobos, la titular, la auditora general del ORFIS en el estado de Veracruz. Venimos de un desayuno, hay que presumir. ¿Cómo te fue? Había 45 periodistas. Pues bien, creo que pude responder a todas las preguntas y además muy amables conmigo. Muchas gracias. Es la Asociación de Comunicadores de Veracruz que preside Melitón Morales y que, bueno, por lo menos 2 veces al año invita a la titular del ORFIS para actualizar su información. Y quedó debidamente actualizada, debidamente aprovechada. A mí me llama la atención ya en Escopeo, que además de las preguntas, además de la criticidad que se espera de los periodistas, también en esta época hay reconocimientos y eso no es fácil. ¿Será el ORFIS? ¿Será la persona? ¿O será que hemos cambiado nosotros? ¿Cómo está? Pues quizás sea una combinación de todo, pero quiero decir que a 5 años de estar ejerciendo el cargo como titular del órgano de fiscalización, pues ya tenemos alguna experiencia, ya hemos visto cómo han ido avanzando estos procedimientos por una parte, pero también la recepción y también el conocimiento de los entes fiscalizables. Aquí, cuando se da un cambio, una transición como la que vamos a tener ahora en el gobierno del estado, como la que se ha dado en los cambios de las administraciones municipales, pues es muy importante que se conozca el trabajo que hace el órgano de fiscalización. Para eso, pues siempre hemos estado en la atención de dar la asesoría, la capacitación y todo lo que requieran los entes para que cometan los menores errores posibles. Entonces, desde un inicio hemos estado en el ánimo de la prevención y en ese sentido creo que hemos ido a estas alturas abatiendo ahí algunos errores que se cometían, sobre todo con los entes municipales, que son los que mayor operatividad tienen en el manejo de los recursos, distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con las dependencias del gobierno del estado. Las dependencias concentran el ejercicio del gasto en su mayor parte en la Secretaría de Finanzas, de manera que hay mucho más orden en ese sentido. Y creo que, pues bueno, ya a estas alturas, pues ya hemos ido entendiendo ambos la parte que corresponde y la manera en que el órgano de fiscalización va a hacer su trabajo. En este último ejercicio acaban de presentar el informe del ejercicio fiscal. ¿Cómo fue? ¿O cuál sería la visión en general? Esto es, ¿sí hubo menos errores? Y a ver, de una vez comento. O sea, una cosa son los errores que originan observaciones y que hay que corregir, y otra cosa son los presuntos delitos, que igual, pero ¿qué hay más? Hay más atención en los temas que los errores que se cometían, por ejemplo, en las discrepancias entre la documentación presentada con los registros contables, por ejemplo. Pero hace rato lo comentaba, les decía que no siempre el resultado tiene que ver con un desvío de recursos. Los resultados obedecen exclusivamente al cumplimiento de la ley. Es decir, si en ese resultado tuvo que ver una obra a la que faltó presentar algún documento, exhibir toda una serie de permisos, de documentos que acreditan que la obra se realizó debidamente porque el lugar donde se realizó, donde se hizo esa obra, era el lugar adecuado. Eso para nosotros es importante porque pues está acreditando que está acreditada la propiedad, por ejemplo, que en el lugar
pues es factible que pueda realizarse una obra de la naturaleza que se pretende, pero es un documento finalmente el que está faltando y que si no está completa esa documentación, pues va a ser señalado el daño patrimonial. O sea, en todos los casos eso ha sido algo que les preocupa mucho a los entes, porque lo que dicen es la imagen que públicamente se da cuando hay un resultado negativo, pues es una afectación enorme para el ente fiscalizable. Pues eso lo vemos mucho en los municipios, pero también las dependencias. Entonces, yo siempre les digo, tenemos la siguiente etapa. Una vez que el Congreso del Estado aprueba la cuenta pública, nos instruye para que demos seguimiento a esos casos que no quedaron aclarados, no se solventó durante el procedimiento de fiscalización. Entonces, sí hay una oportunidad inmediata a cuando el Congreso aprueba para que se aclare toda la situación y nosotros estamos obligados a emitir un acuerdo de conclusión y archivo. Eso en estos momentos les está apurando a los ex servidores públicos que ahora pretenden nuevamente pues participar en un procedimiento de cambio de administración, de elección ahora, ¿no? O sea, quieren ser candidatos. Bueno, y estas reacciones de que se molestan y toda esta explicación que das al respecto, maestra, ya la sabe el gobernador, porque es uno de los preocupados, ¿no? Dice que el Orfis actúa muy a fondo y se fija en todo. Pues es verdad. Esa es la idea, ¿no? Pues esa es verdad. Hay mucha exhaustividad en el trabajo de fiscalización. Y a veces cuando se nos presenta la documentación, no obstante que es una documentación idónea, a veces la documentación no viene bien certificada o llega fuera de tiempo y entonces pues queda sin aclarar, no se solventa la observación y entonces trasciende a un resultado que maneja un daño patrimonial alto y obviamente que pues no es agradable recibir un resultado de esa naturaleza, pero no creo que haya habido molestia, creo más bien que lo dijo bien el gobernador, el que nada debe, nada teme. Y esas fueron sus palabras. Entonces, yo lo que veo es que reconoce que hacemos un trabajo serio, que es exhaustivo, efectivamente, y que pues somos profesionales en el trabajo que hacemos. Pero una evaluación desde fuera, sí se puede. O sea, nos quedamos tantito la cachuza del Orfis, nos vamos afuera, y diría, esta información es suficiente ya para calificar todo un sexenio en el cambio político que hubo, por ejemplo. O sea, sí llegaron con intenciones de no robar, de no mentir. Hay mucho más políticos morenistas a cargo de dependencias y a cargo de municipios, por ejemplo, o participando. O bueno, tendrán que capacitarse igual que todos. Hemos dejado el tema de capacitación en las dependencias y entidades. Ha habido, sé que la Contraloría General del Estado, por ejemplo, estableció un sistema de control interno que les ayudaba bastante, ¿Sí ayudó? Les ayudó. Y sí, digo, habrá quizá 1 o 2 casos en los que pueden resultar a lo mejor en falta de voluntad para atender las disposiciones, pero fuera de eso, nunca vi una intención de hacer un mal manejo de los recursos. No ese es el caso que yo advierto acá. Ha habido otros, por ejemplo, en otros entes que no les ha interesado. Ahí sí ha habido falta de voluntad completa, porque no les ha interesado la capacitación, no les ha interesado cumplir con los procedimientos que tenemos. Hay plataformas que tiene el Orfis en las que se sube mensual y trimestralmente información. Hay quienes jamás han, salvo la insistencia nuestra y las sanciones, porque multamos. Entonces, los hacen reaccionar levemente, pero ha habido casos en los que vemos que no hay interés en el cumplimiento. No es el caso en la administración estatal. Entonces, es lo que le decía, salvo 1 o 2 casos. Es el caso? No, a lo que me refiero es que ahí ha habido buena voluntad de este gobierno. Es lo que yo puedo advertir. Sí, pero bueno, de repente hay cuestiones mediáticas que llaman la atención mucho de la sociedad,
supuestamente tendríamos que hacer caso omiso mientras no haya evidencias, pero luego se confirman. Por ejemplo, hubo una insistencia muy importante por parte del diputado priista Marlon Ramírez en el tema de la dependencia encargada del sector salud. ¿Qué finalmente en qué quedó todo esto? Porque hubo denuncias penales de parte de él o denuncias que se presentaron. Sí, hubo ¿Qué casos confirma? en los que nosotros pudimos intervenir, hubo otros casos. Aquí tenemos que hacer una gran diferencia en la revisión que hacemos en el órgano y otra que hace la Auditoría Superior de la Federación. Mayormente el recurso que se ha utilizado en esta dependencia Salud. tiene que ver con ejercicio de recursos federales. Cuando es eso, no podemos intervenir, sí podríamos, pero no entramos por respeto al trabajo que hace la Auditoría Superior, que ha insistido mucho en que solamente ellos revisen recurso federal. Y ante eso, pues nosotros somos respetuosos y lo que queremos es coordinarnos, hacer un trabajo coordinado para que no incidamos en el mismo ente, no concurramos en el mismo ente, para que la documentación que le esté dando al revisado, pues no sea la misma que nosotros estamos pidiendo. Ya nos ha ocurrido en algún momento. Y la molestia que implica, porque de por sí recibir al auditor, pues es molesto, a nadie le gusta que lo revisen. Pero bueno, tenemos que hacer un trabajo. La ley, la constitución a nosotros nos obliga a hacer un trabajo que no siempre pues quiere el auditado atender, ¿no? Claro. Maestra, de todas formas, el Orfis cumple una función importante y me da la impresión también de que cada vez es más conocido, más aceptado y hay más interés respecto del trabajo del Orfis. Esto pudiera resultar para el gobierno entrante igual, pues tener a alguien ahí un poquito más cercano a estas cosas se podría hacer. Entonces, a ver, ¿cómo ven el tema del subejercicio desde el Orfis? ¿Cómo se ve? A Y ver, cómo se maneja, por ejemplo, porque es un subejercicio que políticamente está apoyando un proyecto político y eso lo vemos desde el punto de vista mediático y en el análisis y en la más pura de las teorías de la izquierda, ¿sí? Pero ¿cómo se ve desde el punto de vista técnico? ¿No? técnicamente solo tenemos limitaciones. O sea, yo sé que afuera lo que dicen es, a ver, ¿y cómo no actúan los órganos fiscalizadores? Pero tenemos disposiciones en ley. Solamente podemos sancionar en los casos en que haya habido dolo en ese no ejercicio. O sea, si deliberadamente se dejan de hacer obras o atender la planeación, la programación deliberadamente y con el propósito de causar un daño, como lo establece la ley, que entonces es sancionable. Si no es así, entonces no podemos nosotros señalar un daño cuando no se ubica en esos supuestos. La Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria establece, creo que es el artículo 109, que establece que tiene que haber ciertos requisitos para poder sancionar. De no ser así, pues estamos impedidos. Lo que requerimos es, en todo caso, un cambio al marco jurídico, porque eso alguna vez lo preguntó, lo comentó el diputado Marlon en alguna comparecencia. ¿Mm? Ya sabe usted que luego surgen ahí estas inquietudes, pero tiene que ver con lo que dice la ley. Nos hemos estado sujetando todo el tiempo y es parte del trabajo que hace el Orfis, ver que se cumpla la ley. Ese es el cumplimiento normativo, ese es el que nos lleva a las situaciones, ya sea a favor o en contra, de tranquilidad o de responsabilidad para alguien. Pero en ese caso específico, no hay para nosotros el elemento que nos permita acudir y decir, ah, bueno, aquí hay un daño por esto, porque el marco normativo así está. Digo, le podría yo dar otros ejemplos de marco normativo que vemos que nosotros decimos, ay, caray, aquí la ley pues le está faltando, ¿no? Pero no es el caso en los subejercicios. Y hay
hay otras visiones que me obligan a preguntarle, por ejemplo, la concordancia entre presupuesto, acción y deuda, ¿no? O sea, si había presupuesto y se pone una obra, pues ¿por qué se pide? Y la deuda aumenta terriblemente en este gobierno. Bueno, no es en lo que revisamos de deuda, no es el caso No aumenta tanto. no es el aumento, no. Aquí el asunto es que el esquema varió porque esa deuda ya existía, o sea, ya se venía atendiendo la deuda, solo que ahora el presupuesto, el ejercicio del gasto tiene que ver, el pago de la deuda tiene que ver con el esquema para el pago, porque ahora se paga con recursos del Estado, mientras que se estaba pagando con las participaciones federales. Como es la propia Secretaría de Hacienda la que determina y dispersa los recursos de esas participaciones federales, era que se venía cubriendo, pues ya venían descontadas. Ahora ya no ocurre así porque se está pagando por parte de los recursos estatales. ¿Qué implica esto? Que la Secretaría de Hacienda requiera, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, que se inscriba en el registro público de deuda, registro RPU famoso de la Secretaría de Hacienda. Y en el caso, pues ahora sí debe registrarse. Y cuando se registra, todo el mundo dice, se incrementó la deuda. No, era una deuda que ya venía, ya se estaban haciendo pagos a esa deuda, solo que esos pagos correspondían a las participaciones, ya venía descontado. Pues tiene razón el gobernador. Tienes razón en que no ha aumentado, No ha aumentado claro, la sí, deuda. no ha aumentado la deuda. Pues interesante que se confirme desde el punto de vista de la titular del Orfis, porque eso da más certeza a lo que Cuitláhuac García ha dicho. Hoy nos cruzamos, ¿no? Nos cruzamos en el camino con Cuitláhuac. Está cerrando desde nuestro punto de vista muy discreto, porque la que está haciendo la araca es la gobernadora entrante. ¿Usted la conoce? Sí, sí, he tenido trato con ella. Cuando ellos fueron ambos candidatos a la Diputación Federal, yo estuve cercana bueno, pues hubo ya desde entonces el conocimiento de una mujer que trabaja mucho, es una mujer muy dinámica que me parece que le va a hacer mucho bien al estado de Veracruz. ¿Qué le digo? Las mujeres estamos muy contentas de tener una presidenta de la República y ahora vamos a tener una gobernadora. Creo que el género en general está muy contento. Las mujeres estamos hay posibilidad de contentas. evaluar desde su punto de vista, y perdónenme todas, todes y todos, y todis y todos, todo el mundo, la pregunta, pero ¿es más honesta la mujer que el hombre en la cuestión del manejo de recursos oficiales? Creo ¿Es que más, no sé, pues más respetuosa de las leyes? aquí el asunto, creo que es el tema de la honestidad o la deshonestidad, tiene que ver con con los humanos, o sea, con las personas, sean hombres o mujeres. Esto depende pues de los valores que cada familia maneje. No tiene que ver con una mujer o un hombre, no tiene que ver. Sin embargo, yo lo que le puedo decir es que en la experiencia que hemos tenido con el trabajo que hacen las mujeres, pues es reservado el manejo. O sea, las mujeres cuando acuden a mí, las presidentas, cuando platicamos, lo que yo escucho constantemente es el ánimo de hacer bien las cosas, porque representa normalmente un reto y lo que se dice es, pues no puede o no sabe o cosas así de las mujeres. Entonces, yo lo que escucho es, tengo que salir bien, o sea, no me puede ir mal, necesito que me capaciten a mi gente, a las personas que trabajan conmigo, porque eso va a significar que mi gestión se vea bien.
Esa es una gran preocupación para las mujeres. Eso yo no lo escucho casi de los hombres, es muy poco. Pero las mujeres presidentas municipales constantemente manifiestan eso. Mi trabajo tiene que verse bien y para eso necesito hacerlo bien, pero para eso mi gente, mis ayudantes, mis auxiliares, el personal que trabaja conmigo debe estar debidamente capacitado y debe saber hacer las cosas. Entonces yo creo que sí. Pues podemos concluir que sí. Miren, el año pasado, por ejemplo, de los 3 municipios que salieron libres o librados al 100% de las revisiones, pues 2 eran mujeres, ¿no? Bueno, Por ejemplo, bueno. yo me acuerdo de Escuatlán del Café, el caso de Viridiana, Ah, sí. ¿sí? Sí. O sea, fue la segunda que le dieron en el estado, no sé hubo más, pero hubo casos como Tantoyuca, por ejemplo, que también dijimos, oye, esos no van a salir nunca, ¿no? ¿Salieron finalmente? Tantoyuca tenemos ahí de 2021, Todavía. tenemos por ahí un asunto pendiente que además está en la corte. Sí, claro. Sí, o sea, nosotros nos mantuvimos porque lo que les decía es, nosotros debemos verificar el cumplimiento de la ley. Cuando no se nos presenta la documentación correspondiente, pues obviamente que tenemos que hacer el señalamiento. Y ahí hubo algunas dudas de parte de ellos si teníamos la competencia o no. Y nosotros insistimos, a ver, la competencia la tenemos desde la Constitución Federal, luego en la local, tenemos la ley, o sea, tampoco podemos ser omisos e incurrir nosotros en una responsabilidad. Ah, Entonces, si hubo dudas de parte de ellos, nosotros, pues, ante la falta de documentación, pues tuvimos que hacer un señalamiento porque no teníamos elementos para verificar el ejercicio del gasto. O la otra era que nos hubieran proporcionado información, documentación acerca de lo que les estaba revisando, en su caso, la Auditoría Superior. Pero al no tener elementos, pues no actuamos nunca de mala fe, o sea, siempre ha sido el ánimo apoyar a todos. Y ante la falta de elementos, pues determinamos un daño y bueno, el asunto ha escalado para estar ahora en la corte y nos da muchísimo gusto que sea la corte la que vaya a determinar ahí quién tenía la razón. claro. Bueno, maestra, ya nos estamos acercando al final de esta plática que agradezco mucho. ¿Hay alguna, bueno, voy a afirmar, hay alguna intención en el Estado de poner los ojos cada vez más fijos en la actuación, no de los panistas, sino de los yunes azules? Son traidores, dicen algunos, trataron mal a la gobernadora la gobernadora electa, está molesta, lo ha dicho, aquí nos reservamos el derecho de admisión y se queja de repente con la fiscalía, oye, ¿por qué no adelantaste o por qué hasta ahora estás revisando estas denuncias penales que había, etcétera? Todo este rollo político que se habló de persecución o no, ¿involucraron al Orfis en esto? O sea, se trató de manera distinta a Boca del Río, Veracruz, porque existía el antecedente y en la actualidad el apellido en los documentos firmados, Nunca hemos tenido diferencia con ningún ¿no? ente. No Nunca hubo ninguna hemos instrucción de la legislatura, alguna recomendación al respecto, no. Nunca hemos tenido nada ¿qué le digo? Una instrucción para favorecer o para molestar a alguien. No ha sido el caso. Nosotros hemos hecho siempre el trabajo que pues corresponde. A veces no es muy satisfactorio para algunos entes, pero pues es el trabajo que tenemos que hacer. En ese caso específico, tuvimos nosotros, presentamos una denuncia que pues hasta donde supimos iba prosperando. Presentamos a la fiscal eh, los resultados que tuvimos y le dijimos aquí puede haber un daño, En puede haber, Veracruz, sí, en el ministro. puede haber elementos constitutivos de delito, Uh-huh. pues ya le correspondió a la fiscal valorar y hasta donde sabíamos parecía que prosperaba, no lo sé, no, en función de la reserva que se tiene de esos temas, digo, a nadie, pues entiendo yo que salvo la fiscal y quien le ayuda, pues puede determinar si prospera o no.
Pero fue la administración de Fernando, Miguel Ángel, de la señora, ¿cuál es la que está observada así? La que está observada así es la de Fernando Yunes. Ajá. Y ya no sabemos, digo, no sabemos porque queda en manos de la Fiscalía determinar si efectivamente hay elementos constitutivos de delito o no, si efectivamente procede la acción penal, si judicializa o no, eso le corresponde a la Fiscalía. Entonces, pues nosotros eventualmente conoceremos si hubo ahí un resultado o no. Maestra Delia, 5 años. 5 años, pero se ha transformado el Orfis, definitivamente sí. Yo creo que debe sentirse satisfecha por lo que escuché en la mañana de compañeros periodistas de muchos años y que conocen la trayectoria no solo de la maestra, sino también de la dependencia desde prácticamente su origen. Pareciera que vive su mejor momento el Orfis. Pues Dios quiera que sea así, pero la verdad es que yo reconozco al equipo de trabajo, es muy profesional, muy serio y muy exhaustivo. O sea, eso lo tienen los auditores, efectivamente. Y hay un compromiso que adquirieron, que desde que yo llegué, pues ha estado presente. Necesitamos darle confianza a la ciudadanía en el trabajo que hace el Orfis, porque no pretendemos otra cosa más que pues verificar que el cumplimiento de la ley se ha dado y que los resultados que presentamos son los resultados objetivos e imparciales que exige el trabajo de un auditor. Entonces, yo reconozco que ha sido un tiempo bastante intenso, de muchos retos, y que pues seguiremos con el compromiso presente en todos los actos que realizamos en cuanto a la fiscalización. Bien, por último, si me permite, no se puede, no se puede trabajar una dependencia de esta si no se predica con el ejemplo, pues, ¿no? ¿Quién audita al auditor? Ah, claro que A tenemos, ver. por supuesto. Tenemos un órgano interno de control que está muy pendiente de lo que hacemos. Llegó apenas en julio del año pasado. Y bueno, pues ahí está, es un muchacho joven que está muy, muy pendiente de cualquier acto, cualquier situación. Él lo tenemos de primera mano, pero a nosotros nos audita la Auditoría Superior de la Federación. Okay. Como son recursos federales los que mayormente pues tenemos en el ejercicio de nuestra actividad diaria, pues obviamente que la Auditoría Superior pues está pendiente de revisar cómo se ejerce el recurso federal. Entonces, nosotros tenemos todos los años auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Maestra Adela González Cobos, titular de Orfis, muchas gracias. Al contrario, Gracias muchas por su gracias. compañía, por su generosidad con las respuestas. Se ha quedado también otra vez muy claro. Yo termino este auditorio. Muchas gracias a todos, un saludo y estamos en el órgano de fiscalización atendiendo todos los temas para dar los mejores resultados. Muchas gracias. Continuamos.